indicadores sociais não melhoram, pero o consumo corrente teve uma melhora explosiva. ¿Okay? Este indicador é para o primeiro estrato da população que tem um ingresso de hogar hasta 3 salários mínimos. Então, tem que mirar por que Brasil aparece como um caso paradigmático de crescimento, redução da desigualdade, uma perspectiva fantástica, um país que tem o mundo aberto para o futuro, em el futuro. E me gostaria de plantear que agora que este processo está em vias de agotamento. Não temos muito mais espaço para continuar o processo. Por quê? Este dado me informa a composição do PIB e como vocês podem mirar, a partir de 2010, 2009, a participação do setor de serviço começa a crescer. E também começa a crescer a participação do consumo dos hogares em el produto. Estamos terciarizando a estrutura produtiva, o que indica que a taxa de inversão não está se recuperando e há uma perspectiva de um declínio da produtividade, porque os setores de serviço têm produtividade muito mais baixa que hoje em Brasil que o setor industrial e o setor agrícola. De tal modo que é necessário romper esta situação se desejamos trasladar, continuar a redução da desigualdade que temos hecho, a desigualdade de ingresso corrente, e trasladar o movimento para os indicadores sociais. Temos que reduzir a participação do setor serviço, ampliar as inversões, aumentar a produtividade para manter o crescimento do emprego e a capacidade de financiamento do Estado das políticas sociais estruturais para fazer um câmbio estrutural das condições sociais da população brasileira. La próxima. Pode ir a próxima para... Bueno, aqui vou fazer uma síntese do desafio. Por quê? Porque inicialmente em 2003, hasta 2005, o Brasil aproveita o crescimento a partir do setor externo e a inversão está concentrada também a partir do setor externo. A partir de 2006, temos uma consolidação da consumação, do consumo, e uma parte, que é o efeito chino, não passa por la inversão, estimula o setor externo, pero vaza para o setor externo, não tem uma flecha entre o setor interno e o setor externo, pero começamos a reativar a inversão na economia. A partir de 2009, a inversão se trunca novamente. E esta é a questão que eu creio que é fundamental para o Brasil, do ponto de vista de dar continuidade e ampliar o movimento de redução da desigualdade. Porque necessitamos estabelecer um padrão de inversão, reativar a inversão. Pero não só a inversão produtiva. É necessário estabelecer um novo padrão de inversão que tenha 3 pilares básicos. A inversão produtiva, a inversão em infraestrutura, porque a inversão em infraestrutura é importante para a atividade produtiva, mas também para as condições sociais. Muitas das inversões em infraestrutura têm um duplo efeito. E também ampliar a importância das inversões das políticas sociais. E em relação a este pilar, eu creio que nós temos que cambiar a forma que miramos as políticas sociais. Em geral, quando se habla das políticas sociais, se habla de gasto.
E eu creio que é um equívoco. Quando se gasta com a política social, não está fazendo um gasto final, como é o gasto em consumo. É uma inversão porque tem impactos sobre a cadeia produtiva, tem impactos sobre a atividade produtiva muito importantes. Eu hablo, por exemplo, da política de saúde. Eu sou um investigador da política de saúde. O complexo da saúde em Brasil tem um tamanho que é superior ao tamanho do complexo de autos. ¿Por quê? Porque se vou dar saúde para a população, tenho que fazer hospitais, centros de saúde, ¿sí? ¿Está correto? Centro de saúde, tenho que comprar equipos, tenho que comprar medicamentos, enfim, tenho que contratar trabalhadores. É uma inversão, não é um gasto, porque o efeito sobre a cadeia produtiva é muito importante. E por que planteio esta questão? Porque o grande problema que foi identificado por nossos grandes pensadores latino-americanos em los anos 80, 50 e 60, em especial por Prebisch, era que o padrão de inversão da América Latina era muito pouco distributivo, porque era um padrão de inversão concentrado em la atividade produtiva e em la infraestrutura orientada para a exportação e para o setor produtivo. Não tinha uma preocupação de utilizar as inversões de infraestrutura para melhorar a vida da gente. Então, eu creio que para pensar a produtividade, em el caso brasileiro, que está tem uma possibilidade de crescer, tem instituições que podem favorecer. Brasil é o único país da América Latina que tem bancos públicos muito importantes e tem um banco de desenvolvimento que é mais grande que o Banco Mundial. Então, eu creio que é necessário pensar um padrão de inversão que contemple a questão da distribuição, não somente dos ingressos, de los bienes públicos, porque uma boa parte da melhoria da vida da gente pobre depende não somente do mercado de trabalho, de los ingressos correntes, mas principalmente de um acesso de qualidade universal em la educação, em la saúde, em las vivendas, de um transporte digno, de uma segurança pública boa, enfim. Eu creio que o tema principal para o Brasil hoje não é tanto mirar a questão da distribuição de ingresso corrente, os resultados da distribuição de ingressos monetários e não monetários, mas fundamentalmente que tipo de padrão em uma situação de um país que não tem deuda externa, tem capacidade, tem um Estado que tem a deuda pública controlada, que tem instituições públicas importantes, porque o Brasil, o liberalismo em Brasil foi muito curto. Então, o Brasil tem bancos públicos. As políticas sociais têm fundos públicos muito importantes. Como nós podemos intervir sobre a institucionalidade existente para ser um padrão de inversão que seja distributivo? Porque se não intervirmos sobre o padrão de inversão, não teremos uma transformação social e não teremos os indicadores de resultado de ingresso, porque os ingressos são um resultado, não determinam nada, ok? Uma situação de los ingressos mais favorável, e espero ter planteado algumas questões muito sencillas, pero interessantes para vocês e para um debate. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Bueno, sin más trámite, ofrezco la palabra. Hemos hablado de muchas cosas.
pero tenemos tiempo, así es que... Es la gráfica del índice de Gini con el advenimiento de Thatcher al poder en Inglaterra. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Y otra otra. Y esta es la de arriba, en el lado derecho. Bien. Sí. Bueno, vamos de volver a lo básico y a lo clásico, como dijo Juan Pablo, a las sospechas radicales, de la trampa neoliberal a la trampa neodesarrollista, y a superar el modelo chino, o la solución china, el síndrome de China, ¿sí? Y discutir esta idea tan interesante de un nuevo patrón de inversión para la redistribución. Bueno, los escuchamos. Guillermo Oppenhauer, perdón, déjame anotar. Marta. Es muy puntual. No, déjame ver si hay alguien más antes de, si no, bueno, se vaya anotando. Guillermo. Sí, yo quisiera que abundaran un poco en el concepto de productividad como palanca para atender el tema de la desigualdad o para atemperar la desigualdad, ¿sí? Porque cuando uno piensa en productividad, piensa en las ganancias del capital y no necesariamente asociadas a un aumento en los ingresos salariales, siquiera de la planta laboral, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tendría que reunirse para que el énfasis en la productividad como un elemento de política pública, que en México se está anunciando así, se tradujera efectivamente en mejoras en las condiciones laborales de quien está aportando su trabajo en ese aumento de la productividad? Vamos a escuchar. Marta. Bueno, yo en principio quiero felicitarlos porque realmente ha sido un esfuerzo en relación a la presentación, viendo que el coeficiente de Gini realmente nos muestra cosas muy importantes desde el punto de vista estadístico y es muy gráfico observarlo desde este punto de vista. Y quisiera ver qué elementos tendría el padrón de inversión y cómo podría ser adoptado por todos los países de América Latina o algunos de ellos los más avanzados de acuerdo con estas características que necesitará el padrón. Gracias. Gracias, Marta. Javier, Alejo. Gracias. Bueno, en primer término, abundar en la felicitación a los tres ponentes, excelente visión, vistos en conjunto, de la ficción que existe sobre el supuesto mejoramiento de la distribución del ingreso en América Latina y sobre todo la inferencia que se ha querido sacar y que se ha manejado con una intensidad publicitaria muy grande, de que ya América Latina finalmente es de clase media, ¿no? En relación con el planteamiento de Claudio, que me entusiasma mucho, pienso, Claudio, que habría que meter en el conjunto una especificación clara de las funciones del Estado, en su intervención en los procesos de recirculación del excedente generado, porque como resultado de la acumulación de capital y del cambio tecnológico obtienes un crecimiento del excedente generado, por supuesto crecimiento del empleo, pero ¿qué pasa con ese excedente? Si el Estado no recoge una proporción suficientemente significativa de ese excedente económico generado, que es, se quiera o no se quiera, un producto colectivo,
ese excedente finalmente no se convierte en acumulación de capital más allá de las oportunidades que ofrece el mercado, cualesquiera que sean las características del mercado en cada momento. Entonces tiene que haber un elemento en el conjunto que recoja una parte del excedente y lo reasigne precisamente en el sentido que estabas tú planteando al final. Pero es muy importante dejar explícito esto, ¿no? Gracias, Javier. ¿Alguien más? Alejo, no estará de la nueva fase de acumulación, que si no se estará formando una nueva fase de acumulación que incremente esas desigualdades. Ramón Carlos. Bueno, además de felicitaciones, que realmente son presentaciones estupendas, yo me gustaría, si es que podrían contribuir con algo, ¿cómo juega el exterior aquí? ¿Cómo juega el exterior los ingresos que se van al exterior, lo que viene del exterior? ¿Cómo juega la distribución del ingreso al sector externo? Mauricio. En México, a raíz de que se ha extendido la noción de que se redujo la desigualdad, tuvo un discurso en términos que esto significaba un crecimiento de las clases medias, e incluso se ha convertido en una parte aspiracional ser un país de clases medias. Me interesa saber si esto ha tenido una expresión también en los tres países, o sea, en América Latina. ¿Hay esta aspiración política de, a raíz de este incremento en consumo, ser un país de clases medias? Y si es así, ¿cómo lo están procesando o confrontando el discurso político de esta construcción de la igualdad que se ha ganado en los últimos años? Me llama la atención el planteamiento que se maneja acerca de que no se trata solo de que el sector formal abarque lo suficiente para reducir el sector informal, sino que se haga productivo el sector informal. Mi pregunta es, ¿cómo hacer productivo este sector si al menos en México el sector informal sirve como válvula de escape ante la incapacidad que tiene el sector, la estructura productiva de crear empleos, y más que nada empleos de alta productividad, como lo maneja, de que son los con mayor rango académico, los que menos la mayor tasa de desocupación? Entonces, ¿cómo generar que el sector informal sea digamos, aumente su productividad cuando son, digamos, empleos en un sector que se caracteriza por eso, por ser de terciario, de baja productividad, que las pymes normalmente no duran más de 2 años? Entonces, esa es la... Bueno, yo quiero decir antes que nada que soy politólogo, no economista, entonces, en función de lo que yo entendí, quiero hacer un par de preguntas en función de lo que yo entendí. Las políticas sociales que fueron mencionadas aquí requieren de un bolón de dinero, muchísimo recurso. México tenía una participación del PIB, el Estado mexicano, en 1985, aproximadamente del 48%, todavía antes de la nacionalización de la banca, y llegó a estar en el 12%, ahorita entendería que estamos por ahí del 14%. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto se requiere como para poder realizar este tipo de políticas? Y se habla en México de la reforma fiscal como la madre de todas las reformas, ¿no? De la cual depende absolutamente toda posibilidad de crear. Y la otra cosa es que, hasta donde yo entendí, había una mejora sustantiva en los ingresos reales que disminuía mucho o emparejaba mucho a la sociedad en su conjunto, entre los que menos ganaban y los que más ganaban, pero cuando se tomaba en consideración la renta por otros medios, esto es, por medios de propiedad fundamentalmente, esto se disparaba no a decenas, sino a miles de veces. Esto es, bueno, yo creo que también es real en buena parte de América Latina.
Pero este es el producto de una acumulación histórica familiar. ¿Cómo entrarle a ese asunto? Porque aquí sí estamos hablando de una cosa un poco más delicada, ¿no? Estamos hablando de historia, del esfuerzo histórico de la familia para lograr un cierto capital que después se vuelve eventualmente injusto socialmente hablando, ¿no? A raíz de que se ha extendido la noción de que se redujo la desigualdad, tuvo un discurso en términos que esto significaba un crecimiento de las clases medias. E incluso se ha convertido en una parte aspiracional ser un país de clases medias. Me interesa saber si esto ha tenido una expresión también en los tres países, o sea, en América Latina. ¿Hay esta aspiración política a raíz de este incremento en consumo ser un país de clases medias? Y si es así, ¿cómo lo están procesando, confrontando el discurso político de esta construcción de la igualdad que se ha ganado en los últimos años? Voy a iniciar por la cuestión de la clase media, que para cumplir es más en Brasil sí hay todo un discurso de que el país hoy es un país de la clase media y el discurso está muy relacionado con el efecto chino. ¿Por qué? Porque hay un politólogo, voy a hacer correr un riesgo. ¿Sí? Yo he hecho un pequeño, por demanda de una asociación de los economistas, yo he escrito un poco sobre eso. Los economistas están haciendo una barbaridad sobre el debate, porque el concepto de clase media fue hecho por Max Weber para contraponer a Marx. Marx hablaba de una sociedad que el capitalismo iría a ser una sociedad polarizada. Y Max Weber habló, no, mirando el inicio del siglo XX, habló, no, hay un segmento intermediario que tiene protección social, tiene educación, tiene buenas condiciones de vida y por tanto la polarización de Marx es un equívoco. Bueno, pero ¿por qué hay un segmento intermediario